Hola a todos. Una vez más juntos para tener un tiempo de veras especial meditando en la palabra de Dios. Pero antes de meditar en ella, quisiera que pudiera crear impacto estas pequeñas palabras que te voy a decir, porque, porque queremos alejar toda reacción mecánica en nosotros y entender que estamos en este momento enfocados en la palabra de Dios. Esa palabra llena de amor que se acerca a nosotros. Cuando uno busca alguna expresión de cómo es que Dios nos ama, es importante que entendamos que Dios usa una calidad de amor que cuando llegó al mundo, el mundo no conocía. El mundo solamente conocía el mundo del amor físico, del amor intelectual, del amor emocional, pero no conocía lo que Pablo ensambló quizás al llamarle el ágape de Dios, el amor de Dios. Y es por eso que tomo estas palabras, porque si tú quieres preguntarte cómo Dios usa el amor para acercarse a sus criaturas, tenemos que entender que ese tipo de amor expresa el interés y el amor que Dios tiene como ser perfecto, como el único ser perfecto, hacia todos nosotros que somos totalmente indignos de ese amor, que no tenemos ni siquiera posibilidades de devolverle nada a Él que le sea de ese nivel. Cuando el ágape entra en la historia, usado como lo usaban los apóstoles en la doctrina de los apóstoles, la gente se encontró con un vocablo totalmente extraño. ¿Qué es el ágape? Hoy en día creo que al ágape le llaman a las grandes comidas, ¿verdad? Pero el ágape significaba ese uso del amor de Dios único. Cuando Dios es el sujeto entregando amor, entrega ágape. Qué interesante es entenderlo así. Y se dirige a nosotros que somos indignos, totalmente indignos. Y lo hace con dos objetivos. Primero, produciendo en nosotros y promoviendo en cada uno de nosotros un amor reverente de respuesta a Él. Le amamos porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta? Y ese mismo amor, cuando lo recibimos de Dios y entra en nuestro ser, y tú estás lleno de ese amor, porque Cristo ha puesto su Espíritu que derramó su amor en nosotros. Ese amor te sirve también para relacionarse con otros seres humanos que ya tienen el amor de Dios porque son cristianos antes que tú, porque han tenido ese encuentro con Cristo. Y entonces para ellos tú tienes un amor práctico. Recibes el amor de Dios y entregas amor práctico. Y si ves a alguien que todavía no conoce a Cristo, pues tú produces ese amor de Dios como un deseo de que esa persona busque el amor de respuesta al Padre. Fíjate todo lo que hace el amor de Dios. Por eso cuando yo buscaba un título para este mensaje, puse la victoria del amor de Dios sobre mi carácter. Porque aunque la Biblia dice que nada hemos traído al mundo y nada nos vamos a llevar, ¿verdad? Sin embargo, hay una cosa que traemos desde la tierra, y eso será tu carácter. Así que más vale que tú y yo lo perfeccionemos ahora, porque en el cielo ya no hay más perfeccionamiento. Así como llegas, así te quedas por toda la eternidad. Por eso déjame presentarte rápidamente 4 facetas de ese amor que nos permite la victoria, que nos permite vencer, que nos permite asombrar a los demás, que nos permite volver a ese estatus que tuvo la iglesia primitiva, que conquistó el mundo de su tiempo. Hombres sin letras que cautivaban a eruditos, porque decía, ¿de dónde le sale sabiduría a este hombre?
si nunca estaba en la universidad nuestra, nunca estaba en nuestros colegios, nunca estaba en nuestros centros de atención? Y sin embargo, no se daban cuenta que tenían la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios los guiaba. La primera de estas facetas está allí, en el pasaje que se leyó al principio de este servicio, en 2 Corintios, el capítulo 10. Mira el primer versículo. Allí el apóstol personaliza su mensaje. ¿Por qué? Porque si tú retrocedes al primer versículo de esta carta, 1:1, vas a encontrar que él escribía la carta junto con su discípulo Timoteo. Pero aquí pareciera que él pone a un lado a Timoteo porque él va a defender su ministerio y quiere que entiendan que él se porta de una manera todos los días que vive y que se relaciona con ellos o con los seres humanos. Él trata de imitar a Cristo. Lo ha aprendido de Cristo y trata de tener una conducta de ese tipo y lo vive. Ellos no lo van a entender y por eso lo condenan. Él les dice: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, Pablo, 2 veces dice yo, Pablo, y después dice yo estando presente. Sí, es verdad. Ciertamente soy humilde entre vosotros, pero ausente soy osado con vosotros. Sí. Ustedes han visto cómo me porto yo. Cuando estoy lejos, en mis cartas, soy severo. Cuando estoy cerca, estoy lleno de humildad, de amor para con ustedes. Y ustedes creen que eso no es así, que eso es un fingimiento. Pero no es así. Yo imito a Cristo. Porque Cristo me enseñó a vivir así. Qué importante para nosotros es entender. Porque si tú vivieras así, si yo viviera así, te aseguro que Lima no estaría como está, el Perú no estaría como está. Hace rato hubiéramos conquistado el mundo para Cristo. Pero hemos dejado de asombrar al mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos manejo del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y muchas veces dejamos el amor de Cristo arrinconado en un rincón de nuestro corazón para comportarnos como el mundo de lunes a sábado. Es triste, pero esa es la realidad del cristianismo del siglo XXI. Aquí Pablo intencionalmente separa a Timoteo y dice: este es un asunto conmigo y ustedes, que entiendan, sí, yo me porto de esta manera, pero lo van a entender en esto que les voy a escribir. Y por eso dice: les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Todos entendemos la mansedumbre de Cristo, ¿verdad? Pero su ternura, es interesante que la palabra ternura que usa Pablo allí habla de clemencia para alguien que está condenado por un delito cometido por un juez justo que tiene clemencia de él y tiene en cuenta las circunstancias de su caída, las circunstancias de su delito para con la sociedad y atempera la culpa. Eso es la clemencia en el idioma que Pablo se está dirigiendo. Y Pablo le basta 2 palabras para enfocar en él el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo se ve esa combinación perfecta de carácter, donde la mansedumbre no es debilidad y donde la ternura no es simplemente el cariñito, sino es la clemencia de ver a alguien postrado, sin posibilidades de salir, y lo levanta. Y le entiende su debilidad. Entiende por qué Pedro no le podía contestar al Señor: sí, Señor, yo te amo con el amor tuyo. No podía porque no lo conocía. Él solamente conocía el amor filial. Y por eso ese diálogo famoso de Juan capítulo 21. ¿Me amas, Pedro, más que esto? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y no entiende lo que está diciendo. No conoce todavía el amor. Es importante para nosotros entender cómo Cristo atemperaba, se comportaba de acuerdo a las circunstancias.
no clonaba a la gente en su comportamiento de respuesta. En esa combinación la podemos ver múltiples veces. Yo quiero que por un instante mires en tu Biblia Mateo capítulo 23. Y vas a encontrar en Mateo el capítulo 23 esa combinación perfecta de carácter en Cristo, donde la mansedumbre no es debilidad y la severidad que se considera siempre las circunstancias para saber cómo se comportaba. Qué interesante, mira, el capítulo 23, el Señor fustiga severamente a los fariseos por su hipocresía, su fe en Dios, que era absolutamente externa, que no tenía nada de espiritual, que ponía carga sobre los demás que ellos no querían cargar. Y el Señor en ese capítulo 23 les dice durísimas cosas a los fariseos por su hipocresía. Yo quiero mencionarte solamente el verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús está en ese momento señalando la hipocresía de los hipócritas, de los fariseos. Pero mira bien, Mateo 23, termina esa diatriba contra el comportamiento hipócrita de los fariseos y después comienza el Señor a llorar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces rechazaste el amor de mi Padre? ¿Cuántas veces rechazaste el amor que te dio el Hijo? Eso eres, Jerusalén. Y lo dijo Jesús antes de entrar triunfalmente en Jerusalén, porque iba hacia la cruz. ¿Te das cuenta? Jesús ha sido presentado como el Cristo crucificado, inerme, que sí es tan bueno, pero quizás por ser demasiado bueno lo crucificaron. Pero no ven el carácter de Cristo que se porta así según las circunstancias y combina mansedumbre con severidad. Porque la severidad no es castigo fuerte meramente, sino es clemencia. Y que son expresiones del amor, porque el amor no es negativamente incondicional, el amor es constructivo, porque viene del corazón de Dios. Por eso es importante para nosotros ver cómo Jesús habla así, y entonces Pablo prefería tener ese comportamiento que podía ser dual entre los cristianos de Corinto que eran tan carnales, ¿no? Decían, sí, cuando está lejos y nos manda sus cartas es muy machito, muy valiente, pero cuando viene aquí se le ve tan cariñoso. Creían que eran débiles y que su autoridad lejana era pura arrogancia, pero no es así. Pablo había aprendido de Jesús y eso enseña. Cuando Pablo le dirige su carta a los filipenses, mira lo que le dice en el capítulo 3 y verso 17. Pablo les dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Estos son los rasgos del carácter que debe ser parte de cualquier cristiano. Yo te pregunto y me pregunto, ¿esos rasgos de este carácter están presentes en tu vida? ¿Has adquirido ese carácter parecido al carácter de Cristo? La segunda faceta de este amor aparece como algo sumamente extraño, porque si tú lees a continuación lo que el Señor plantea aquí en el verso 10, a partir del verso 4 y parte del 5, uno se sorprende. ¿El amor de Dios destruye? ¿Alguna vez has leído que el amor de Dios destruye? ¿Cómo va a ser posible? El amor de Dios es la perfección.
Estás hablando entonces de una cosa contradictoria, Pablo. Y Roberto, tú estás cometiendo el error también. Pero acá lee Pablo que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es esto? Pablo está enseñando lo siguiente: el campo de batalla es la mente humana. ¿Captas esto? La mente humana, que en el mundo, desde que el niño toma uso de razón, desde allí tiene una mente separada de Dios. Y su vida se vuelve un desastre porque tiene la mente así. Entonces las armas humanas no le sirven. Pablo habla de armas poderosas que destruyen por amor. Por eso te hablaba, esta segunda faceta le llamo la destrucción del amor. Y estas armas humanas o estas armas divinas que usa Pablo destruyen por amor. ¿Por qué? Porque todo pensamiento erróneo que traigo del mundo, cuando me convierto a Cristo, todo eso el Señor lo destruye si yo se lo permito. Y eso es lo que hace el cambio del cristiano. Eso es lo que asombra al hombre que está fuera sin Cristo. Eso es lo que hace que el hombre en su fuero interno diga: yo no tengo el carácter de ese hombre, yo no tengo las agallas de esa mujer. ¿Te das cuenta? Qué importante es para nosotros entender esa batalla. Para Pablo, los razonamientos son como fuertes ciudadelas que hay que conquistar. Cuando Pablo le escribe a los romanos, les dice en Romanos 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transforma tu mente. Transforma tu mente. Eso es lo que está diciendo el Señor allí en su palabra. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? No te amoldes a este mundo. Deja que el Espíritu Santo te renueve la mente. Cuando tú lees en el griego este versículo, te das cuenta que ese verbo transformarse pareciera en el español decir: bueno, te has convertido, ahora vive como Cristo, ten el carácter de Cristo. Y no es así. Dice no. Pablo dice: si tú conoces a Cristo, permite que el Espíritu de Cristo te transforme. Cambie tu carácter. Destruya esas fortalezas mentales que tienes, esos pensamientos erróneos que te acompañan, que te enseñaron tus padres, tus abuelos, tus maestros, tus amigos de la infancia o de la juventud. Tienes que desecharlos, sacarlos y reemplazarlos por los pensamientos de Cristo. De eso está hablando Pablo cuando dice: no te conformes, no te amoldes a este siglo. Tú tienes que entender que la batalla es en la mente. Y mientras Satanás trata de cegar la mente del hombre, pues Dios responde de otra manera. Mírase esta misma carta de 2 Corintios en su capítulo 4 y el verso 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, hay que estar muy distraído para no asombrarse con este versículo. Para no darse cuenta que Pablo está diciendo aquí es que ese Dios que creó todo el universo, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí está todo el cosmos de Dios, creado por Él. Y luego separó las tinieblas de la luz y dijo simplemente: sea la luz. Y allí comienza la creación. Sea la luz. Y donde la luz entró, las tinieblas retrocedieron. Pero no te olvides
que en ese versículo 2 de Génesis 1 dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía. Y la actitud que dice la palabra allí es como un ave que va cobijando a sus polluelos en una actitud de cuidado, de seguridad, demostración práctica del amor. Así que no se trata de ver a un Dios malo, violento, que castiga todo pecado, está esperando ver dónde te equivocas, Roberto, para cortarte la cabeza. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia, hermano. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese Dios que hizo la creación con el poder de su palabra es el que ha iluminado nuestros corazones para que la faz de Jesucristo comience a gobernar, para que Jesucristo con su carácter nos transforme. Por eso, así habla la palabra de Dios, del caos de la creación, porque la tierra estaba desordenada y vacía, al orden que lleva a Dios a decir, Dios vio todo lo que había creado y era bueno en gran manera. Así de sencillo. Por eso tú y yo tenemos que preguntarnos este día, ¿estoy viviendo, estoy experimentando esa destrucción, que podemos decir una destrucción progresiva en mi mente? ¿Estoy viendo conflictos en mi mente donde mi carne me dice, sigue en esto porque tú tienes derecho a esto? Y el Espíritu Santo me está diciendo, no. El carácter de Cristo te invoca otra manera de vivir y tienes que sacar esto y desechar esto para siempre. Y esto tiene que haber una destrucción de estas fortalezas mentales. Como decía yo, pensamientos de error que tienen que ser sacados de tu mente y de la mía. Por eso la pregunta en esta faceta es, ¿vivo yo esa renovación de la mente? ¿Vale la pena entenderlo? Sigamos leyendo a Pablo. La tercera faceta nos muestra la sujeción del amor. Pablo está luchando con estas formas de pensar, filosofías, teorías, perspectivas, tácticas. Lee conmigo la última parte del verso 5 y el verso 6. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta, cuando vuestra obediencia sea madura. Ni siquiera un pensamiento debe quedar fuera de esta esfera de obediencia de Cristo. Un autor dice, los pensamientos deben ser cautivados por Cristo. Llevados, literalmente Pablo escribe, estos pensamientos tienen que ser llevados al territorio, a la esfera donde la mente de Cristo manda. Así que no es tan fácil decir, como dijo Pablo en su primera carta a los Corintios. Miren, 1 Corintios 2:16. Pablo pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Qué interesante, tenemos la mente de Cristo. Un gran teólogo de la antigüedad dice, es cierto que tenemos la mente de Cristo, pero no basta con decir eso, porque hemos recibido el Espíritu Santo. Gran provecho trae confirmar esta verdad siempre, preguntándonos a cada paso, ¿cómo pensaba Cristo en esta situación que yo tengo mañana miércoles? ¿Qué le digo a ese tipo que me quiere coimear? ¿Qué le digo a ese tipo que me quiere llegar fuera de la ley? ¿Qué haría Cristo? De eso se trata. No se trata de decir, tengo la mente, que sí la tienes, pero para que tu carácter cambie, tienes que vivir en esa constante lucha. Y eso nos lleva a lo que nosotros queremos, a la cuarta faceta, que es la edificación del amor. Los versos 7 y 8 nos muestran que cuando la transformación es realizada
como dijimos, por la iluminación e instrucción del Espíritu Santo en el creyente y en la iglesia, porque para todos es. Entonces, recién podemos ser edificados. Recién cuando eso madura. Escúchame bien, por favor, porque es un desafío para ti y para mí. Recién cuando yo me doy cuenta que las batallas se van ganando y cosas que antes yo tenía y más bien me tenían a mí prisionero, son desgajadas de mi forma de pensar. Y ahora nuevos pensamientos de obediencia absoluta a lo que Cristo quiere comienzan a emerger cuando yo vivo esa experiencia. Entonces se puede convertir nuestro sueño miraflorino. Discípulos haciendo discípulos. Puedes decir, amén. Esa es la verdad. Y por eso, los versos 6 y 7, Pablo dice, y estamos dispuestos a castigar, como si usa la figura, la metáfora de una nación que esté en guerra y todo delito se castiga con la muerte, ¿no? Dice, ese castigar habla de una especie de consejo de guerra, ¿no? Consejo marcial. Cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. No dejes de pelear esto, hermanos. Tienes la mente de Cristo, úsala. ¿Estamos de acuerdo? Es todo un desafío diario. Y por eso el verso 8 dice, fíjense en lo que está a la vista, dice la versión internacional. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Así que si nunca lo has hecho, hazlo hoy, porque eso es lo que tienes que hacer. Hazlo hoy, considéralo de nuevo. Nosotros somos de Cristo tanto como Él. Y qué importante para nosotros es el tema de la plena obediencia. ¿Por qué? Porque tiene que ser en función de la fe apostólica. Porque no necesariamente los pastores tenemos la verdad. A veces podemos dejarnos sesgar en la verdad sin darnos cuenta. Y es importante que tengamos ese espíritu bereano que relata el libro de los Hechos, ¿no? Que los hombres de Berea escuchaban a Pablo y iban a las Escrituras para ver si era verdad. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a cotejar lo que nos enseñan con la verdad. Porque la fe apostólica es lo que Pablo experimentó en el llamado de Dios y testifica ese propósito. No me avergonzaré de jactarme en nuestra autoridad, más de la cuenta, dice. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación, no para la destrucción de ustedes. ¿Sabes, hermano? Y con esto terminamos. El tener la mente de Cristo no es algo mecánico, no es algo automático. El tener la mente de Cristo significa vivir bajo la sombra de la enseñanza de los apóstoles, porque ellos vieron el carácter de Cristo, así como Pablo, vieron el carácter de Cristo y lo imitaron y dejaron que el Espíritu Santo destruyera sus fortalezas mentales y se propusieron a sujetarse por completo a sus autoridades, a sujetarse a la palabra de Dios. ¿A qué palabra? A la palabra de los apóstoles, que está escrita acá, que no cambia. Esa disciplina permanente que busca la semejanza de Cristo, de modo radical, cambiando todo lo que sea carnal por lo que es espiritual. Ese es el discipulado, hermano. Y no hay otro, por favor. No busquemos modas porque nos vamos a arrepentir. Y en este momento vamos a tener una palabra de oración para que tú puedas decirle, Señor, mira cómo estoy. Delante de ti no tengo excusas. No he sabido administrar lo que tú me diste, si eres cristiano. Y si no eres cristiano, este es el momento también para ti
Que puedas decirle al Señor, Señor, mira lo que he hecho de mi vida. Una vida de derrota, una vida de tumbo en tumbo, y aquí están los resultados. No tengo norte, no tengo sur, no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy, Señor. Toma mi vida, restáurala, cámbiala por completo. Te necesito a ti, hoy y todos los días de mi vida. Tú lo puedes hacer hoy día, quizás por primera vez. Quizás has escuchado muchas veces el Evangelio. Quizás has visto a muchos cristianos, pero esos cristianos no han dado la talla. No mires bajo, mire el carácter de Cristo. Cuando tú veas el carácter de Cristo, podrás imitarle. Y ahí comienza el proceso. Dios nos bendiga. Tengamos una palabra de oración. Padre bueno, te damos gracias por la exhortación de tu palabra. Y si tú estás aquí o estás quizás en la calle manejando una combi o viendo tu celular y estás escuchando este pequeño mensaje, este es el tiempo para ti. Entrégale tu vida a Cristo. Pronuncia esa palabra de todo corazón que te cambia de esfera y te pone con los salvos en el reino del amado Hijo, Jesucristo. Dios te bendiga. Amén. Amén.